Hola, un saludo. A continuación vamos a presentar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, o en este caso que lo conocemos como el MRU. ¿Sí? Vamos a ver la parte teórica. ¿Qué nos dice? Se dice que un cuerpo móvil o partícula se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme cuando al desplazarse, la magnitud de su velocidad, que en este caso corresponde a la rapidez, permanece constante en un tiempo t determinado. Es decir, ¿cómo se traduce esto? Que el desplazamiento es el producto de la velocidad por el tiempo, ¿sí? Como nosotros hablamos en este caso del módulo, en este caso de la rapidez que está aquí, tenemos que la distancia va a ser igual al producto entre la velocidad y el tiempo, donde esta de aquí viene a representar el módulo de la velocidad, que viene a ser su rapidez. Por tanto, si la magnitud de la velocidad no cambia, o sea, ese módulo, se sabe que la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme es igual a 0. Como se puede observar en esta gráfica, si yo multiplico el módulo de la velocidad, la multiplico por el tiempo, yo obtengo esta distancia. Y esta rapidez es la que se mantiene constante en el movimiento rectilíneo uniforme. Continuando, tenemos lo que son las principales características en el movimiento rectilíneo uniforme. La primera característica que dice es lo siguiente: el movimiento siempre transcurre a lo largo de una línea recta. Segundo, un móvil con movimiento rectilíneo uniforme recorre distancia o espacios iguales en tiempos iguales. Esa es la segunda. La tercera, la velocidad permanece inalterable tanto en magnitud como dirección y sentido. Y por último, en el movimiento rectilíneo uniforme no existe aceleración, ¿sí? No existe aceleración debido a que no hay cambios en la velocidad. O sea, quiere decir que la velocidad en un punto determinado va a ser igual a la velocidad en otro punto determinado. Y esa velocidad es la que se mantiene constante. Producto de que esta velocidad se mantiene constante, entonces no existe aceleración. La aceleración vale 0 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Correcto, no hay aceleración. Otro concepto que es importante que nosotros abordemos es el concepto asociado a la rapidez media y a la velocidad media. Partiendo de que no son iguales, obviamente uno representa una cantidad escalar y la otra representa una cantidad vectorial, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la velocidad media? ¿Qué nos dice la velocidad media? Dice, se define como velocidad media a la tasa de cambio de la posición de un móvil, desplazamiento, respecto al tiempo. Es una cantidad vectorial, como ya mencionamos, y su variable es b barra, una v con una barra en la parte superior. La velocidad media es un vector paralelo al vector desplazamiento. Obviamente, como esto es un vector, debe tener una flechita en la parte superior. ¿Y cuál es la fórmula que se emplea para la velocidad media? Es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo. Entonces yo tengo aquí el desplazamiento dividido por el tiempo y ambos se miden en metros sobre segundo, al igual que la rapidez media, ¿ya? Correcto, entonces yo también sé que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial dividido por el tiempo. Correcto. Muy bien, ¿y qué nos dice ahora de lo que es la rapidez media? Se define como rapidez media a la tasa entre el movimiento de un objeto en el espacio distancia al intervalo de tiempo empleado. Es una cantidad escalar y su variable es S barra. Una S mayúscula y en la parte superior una barrita. Y la formulita, como ya hemos mencionado, el cociente entre lo que es la distancia y el tiempo. La distancia se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Ambas, tanto velocidad media como rapidez media, tienen como unidad metros sobre segundo. Obviamente hay que tener en cuenta que no es lo mismo, ¿verdad? Esta de aquí es una cantidad escalar y esta acá es otra cantidad, pero vectorial, ¿ya? Y por último tenemos acá lo siguiente. Dice que la magnitud de la velocidad media
siempre es menor o igual que la rapidez media. O sea, ¿cómo podemos decir esto? Vea, que la velocidad media siempre va a ser menor o igual que la rapidez media. Pero cuando hablamos del módulo o la magnitud, ¿correcto? Esto siempre se va a cumplir. Siempre es menor o igual que la rapidez media. Muy bien. ¿Y cuáles son las fórmulas que nosotros empleamos en el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, este triángulo es muy característico, ¿verdad? Distancia, velocidad, tiempo. Y por lo general tratamos de trabajar todo en lo que es el sistema internacional. Distancia en metro, tiempo en segundo y la velocidad en metros sobre segundo. Entonces, de este triángulo, si yo tapo la variable d, me queda que la distancia es el producto entre la velocidad por el tiempo, como ustedes ven acá. Si yo tapo ahora la velocidad es el cociente entre la distancia y el tiempo, como ustedes ven acá. Y si yo tapo la variable t es el cociente entre la distancia y la velocidad. ¿Sí? Y aquí tenemos la unidad de cada uno de ellos, distancia en metros, velocidad metros sobre segundo y el tiempo en segundos. ¿Sí? Aquí tengo colocada la fórmula 4 y la fórmula 5 cuando tenemos que calcular un tiempo de encuentro, cuando hay dos partículas que salen al encuentro uno frente al otro, ¿verdad? Entonces lo único que hacemos es aplicar la distancia de separación dividido para la suma de las dos velocidades. Eso por lo general se da cuando tenemos una partícula aquí y otra partícula acá y ambas van al encuentro. ¿Sí? Me sirve muchísimo esta fórmula. En cambio, el tiempo de alcance es cuando las dos partículas salen de aquí, ¿verdad? Sale una y después de un tiempo determinado sale la segunda partícula que está acá. Y se entiende que esta primera va a ser alcanzada por esta segunda en un tiempo determinado, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce como tiempo de alcance. Obviamente aquí se va a cumplir que la velocidad del primero debe ser mayor a la velocidad del segundo. Claro, para que pueda aquí este valor quedar siempre positivo, porque es un tiempo. Y aquí las fórmulas que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? La de rapidez media y la velocidad media, ¿sí? Adicional he colocado unos factores inmediatos que nos van a ayudar. 1 kilómetro, 1000 metros, 1 hora, 3600 segundos, 1 minuto, 60 segundos. Y además, como ayuda, en la 4 y la 5 se ha colocado que para pasar de kilómetros sobre horas a metros sobre segundo, solo hay que dividir para 3.6. Es un valor directo, es un factor directo que nosotros podemos emplearlo. Y para pasar de metros sobre segundo a kilómetros sobre hora, en cambio hay que hacer el paso contrario, ya no dividir, sino multiplicar por 3.6. Bueno, esto es un pequeño resumen en sí de las fórmulas que se emplean, cuáles son los conceptos asociados, las fórmulas y algunos factores inmediatos, ¿verdad? Esperemos poderlos aplicar en los ejercicios. Gracias.